Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Words Across Spanish Podcast. Un podcast de español en español para aprender español, donde 3 hablantes nativos estarán hablando sobre un tema relevante para ti, que eres un aprendiz de la lengua. Y hoy vamos a cuestionarnos, ¿deberías eliminar el gringo accent, tu acento gringo? ¿Listos? ¡Vamos! Hola, hola, como siempre, bueno, como ha sido la rutina últimamente, a mi mano derecha, el popular, casi gringo, Osmel Helves, cofundador de Words Across. Amigo, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Hey, vamos a cantar, dicen en Venezuela, como cuando te combinas sin planificarlo. Epa, sí, vamos a un cumpleaños, una boda, el grupo, porque tenemos del otro lado de la mesa, el popular Fernando Ramos. Ahí está, ¿cómo va? Grupo Red hoy. Sí. El equipo rojo. Muy bien. El popular Fernando, que es tutor original, OG de Words Across, el primero. Bienvenido. Sí. Gran invitado especial, ¿no? Y hoy, en un capítulo especial, porque vamos a hablar de algo que mucha gente se cuestiona todos los días, muchos aprendices de la lengua, es, ¿pero por qué hablo así? Y debería eliminar esto. Vamos a hablar realmente de si deberías eliminarlo, si es malo, si es bueno, si no importa. Ese famoso acento gringo, ¿no? Primero, demos un poquito de contexto. ¿Qué es esto, no? ¿Qué es el acento gringo? Bien, el acento gringo es esa pronunciación característica del español que tienen los angloparlantes, ¿no? Nosotros generalizamos diciendo gringo, Ajá. pero también le cabe a un inglés, por ejemplo, o a un australiano también. Y se da sobre todo por... Es algo particular que no se escucha, por ejemplo, un italiano hablando español es diferente, entonces no le decimos gringo accent a eso. Es particularmente con las personas que tienen el inglés como lengua materna y hablan español. Por aquí dice que hay un tema de vocalización, ¿no? El español tiene solo 5 sonidos y como ejemplo, aquí tenemos escrito la palabra amigo. Un clásico. Sí. ¿Qué tanto se escucha o qué tanto en clase diario, en tu día a día, ves a un estudiante preocupado por su acento? Diría que es común. El ejemplo de amigo, tengo un estudiante que comienza las clases. Hola, amigo. Estamos trabajando en el amigo. Pero sí, definitivamente es algo, especialmente diría que si vamos a las vocales pasa mucho entre la A y la E, que son súper diferentes. Sí. Entonces, cuando leen una palabra, ahí es donde les pasa la confusión también. Entonces, sí, definitivamente el gringo acento está presente en clase. Algo que preocupa. Y vamos a comenzar viendo por aquí algunos clips donde vamos a mostrar un pequeño ejemplo de un nivel muy gringo, semi-gringo, casi latino, ¿no? Casi latino. Empecemos con el muy gringo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola, buenas tardes, clase. ¿Cómo estamos? Bien, señor McIntosh. Bien, señor McIntosh. Come on, más energía, right? Okay, excelente. Before we get started, what did everyone do this week? Muy bien. Es una obvia exageración para el sketch, porque es Saturday Night Live. Es una exageración. Pero, ajá. Mi cuñada, yo amo a mi cuñada. Mi cuñada es lo mejor que hay. Y habla en un excelente español. O sea, no comete errores gramaticales. Pero mi cuñada habla así. Se lo juro. y nada, ella ha fosilizado errores y ella lo reconoce como que su prioridad era no cometer errores y comunicarse. No en tema de tono. ¿Tú qué tan alejado ves este sketch de la realidad, Fernando? Lo veo muy verdadero al acento gringo, Muy sinceramente. Sí, o sea, no parece... Es una exageración para el sketch, pero sí, así pasa. En el gringómetro yo lo sitúo en el extremo... Hiper gringo. Sí, es súper gringo. Pero, ojo, porque cuando preguntaba lo de la exageración, no me parece tan loco, porque es que pasa también a la inversa, ¿no? Obviamente, el tema es, vamos a hablar del acento gringo, pero pasa a la inversa. Los profesores
de primaria o secundaria te enseñan a decir hello teacher, fine, thank you and you. O sea, Sí. Hello, teacher. Sí. entonces, tranquilamente un profesor de español en Estados Unidos hablaría así. O sea, lo veo y hemos conocido muchos estudiantes que tienen este acento. Profesores de inglés aquí como Sofía Vergara. Sofía Vergara, hey, personaje icónico de la cultura pop americana y latinoamericana como representándonos. Pero bueno, primer paso del grinómetro, vamos al segundo nivel medio, semigringo. A ver qué tenemos. Por cierto, una mención especial para Selena Gómez en las películas, ¿cómo se llama? Emilia Pérez. Emilia Pérez. Ese es bastante gringo. Sí, sí. A ver, ¿dónde la sitúan ustedes? Ajá. Si hay un lugar más bajo del anterior. Muy gringo, muy gringo. Bueno, pero bueno, nada personal. Estoy llamando para recordarle que hoy es el día de la elección. Fuck. Estoy llamando para recordarle que hoy es el día de la elección. Y votar es un deber... Mami. Muy bien. A ver, quiero escuchar sus opiniones de J-Lo. Sí. Claramente tiene experiencia con el idioma, creo que eso podemos escuchar, pero definitivamente hay algo que todavía está ahí, pero no es tan, si se quiere, evidente como en el primer ejemplo. Sí, algo curioso es, y a veces yo le digo a los estudiantes, ¿no? Primero, parto de que ciertamente en el gringómetro, sí, está ahí como que... Está en el medio, ¿no? Pero a muchos estudiantes yo les decía de que estudiantes con orígenes latinos, con familias latinas, es que de alguna manera ellos adquieren ese sentido, ese timing, esa pronunciación, los sonidos, que a veces es algo no consciente y tienden a pronunciar mejor. Pero en J-Lo parece como que se siente como que usa muy poco el español. Sí. Lee muy poco en español, consume muy poco contenido en español porque palabras como debe la pronuncia mal con una mala acentuación. Entonces, es un verbo muy común y que lo pronuncias mal denota que no consume mucho español, aunque no dijo debe. No. O sea, se siente que tiene está ubicada más o menos en los sonidos, pero no está familiarizada tanto con las palabras. No está como, no lo hace constantemente. Coincido totalmente. Igualmente, no sé si J-Lo se jacta de ser latina, pero tiene como esa figura de ser latina. Igualmente, también creo que puede estar muy presionada, ¿no? O sea, porque este mensaje en español se nota que no se siente demasiado cómoda, ¿no? Creo que eso también es importante para mencionar. Vamos a ver ahora sí nuestro top tier vamos a ponerlo aquí, una gráfica. Vamos a escuchar a ver quién tiene el mejor acento. Estoy con Gwyneth Paltrow, una gran actriz ganadora de un Oscar, de un Globo de Oro, cualquier premio. Esta mujer lo tiene. Qué rico estar contigo, qué elegancia. Gracias. Y es impresionante escucharte hablar español. Háblame dónde lo aprendiste y por qué te entusiasmó aprender español. Bueno, cuando tenía 15 años yo estaba estudiando español en el colegio en Nueva York y la profesora nos han dicho, bueno, hay una oportunidad a ir a España a estudiar ahí. Wow. Muy bien. Mejor español de España del que podemos imitar nosotros tres. Exacto, completamente de acuerdo. Ey, tremenda, de verdad, muy buen. Incluso cuando comete algunos errores, algunos errores gramaticales, su pronunciación es impresionante, ¿no? Impecable, casi impecable su entonación. Sí. Como pronuncia las Fs. Sí, como adoptó ese acento cuando para otros estudiantes nuestro sheísmo de Argentina y demás son cosas. Ella cambió su acento gringo para tratar de simular el... Impresionante. Entonces, top. Muy bien, Gwyneth Paltrow. Seguro real. tomé clase en Hogwarts. No, mentira. Pero muy bien. Ahora vamos a hablar realmente de la pregunta, del tema controversial. Si es algo malo, si es algo que deberían cambiar o inevitablemente es parte de ellos, de su proceso de aprendizaje y no es necesariamente algo importante. O sea, ¿cómo lo ven ustedes?
Es algo que... Porque, a ver, tengo un dato. 48%, según un estudio que realizó Babel, 48% de las personas, de los estudiantes, de los aprendices de español, sienten ansiedad sobre su acento. Y yo, si me preguntaran a mí, la evidencia empírica, yo diría que es más. Mucha gente, de hecho, nosotros teníamos una campaña hace tiempo en la que decíamos, ¿no quieres hablar como un gringo? ¿Qué tal? Creo que es un tema, mucha ansiedad. Pero ahora, ¿qué tan importante debe ser para un aprendiz de la lengua el tema del acento? Bien, yo creo que primero saber en qué etapa de tu camino de aprendizaje te encuentras, ¿no? Porque es algo que tal vez puede preocuparte si estás en el nivel como está nuestra audiencia, ya tal vez avanzado o upper intermediate, y ahí podemos empezar a, digamos, ok, tiene sentido tratar de perfeccionar, ¿no? el acento, la manera en la que entonamos o pronunciamos. Pero cuando es un principiante desde cero y que de repente llegue ya como que, oh no, yo quiero aprender español rioplatense o castellano o mexicano, tal vez no es necesariamente el mejor momento para preocuparte por el acento. No quiere decir que no debes hacer nada al respecto, pero creo que no debería ser algo tan importante lo del acento cuando estás empezando, porque los sonidos poco a poco los vas a adquirir y hay que partir siempre de decir, bueno, mira, en español tenemos 5 vocales, 5 fonemas, es muy sencillo para nosotros. Tú vienes como angloparlante de un idioma que fonéticamente es muy diferente, con más de 12 sonidos, que a veces tienen para nosotros los diptongos cuando unimos dos vocales y a veces los angloparlantes pronuncian las vocales como si fuese un diptongo a veces, porque le meten una mezcla ahí de fonemas. Entonces creo que al principio sería demasiado abrumador decirles como que, hey, preocúpate demasiado por esto. Creo que no tiene sentido preocuparse al principio. ¿Tú cómo lo ves, Fer? Sí, si los dividimos por los niveles, yo diría que para todo lo que es un estudiante beginner, es relevante. La verdad es que en clase lo veo, hasta incluso en un nivel intermedio todavía les es muy importante, pero para su progreso realmente no lo necesitan, por lo menos hasta ese nivel intermedio. Puede ser algo que van trabajando, podemos agregar lecturas para que vaya mejorando, haciendo shadowing, por ejemplo, lo que sea. Sí. Pero hasta ese momento no es tan importante, pero sí es cierto que todos, cuando les importa, están repitiendo la misma palabra porque incluso con un tutor, con quien se llevan bien, quieren pronunciarla correctamente. Entonces, definitivamente es algo que está en la mayoría muy arriba en su lista de cosas para hacer bien. Hablaba de mi cuñada, ¿no? Y es interesante que mencionamos esto de los niveles porque ella se enfocó primero en comunicarse, tratar de no cometer muchos errores. Y ahora, después de años, nos sentamos aquí a hablar con ella y ella va a hablar perfecto, a esta velocidad y todo. Pero ahora es que se está interesando en mejorar su pronunciación. Ahora pregunto, ¿es demasiado tarde quizás? El problema con eso, por eso decía, ojo, no es como que no es importante, y Fer también lo mencionaba, no es que no puedes hacer nada al respecto. Lo que nosotros promovemos es que desde principiante empieces a consumir mucho contenido si tienes un acento objetivo en el que te gustaría, bueno, me gustaría sonar un poquito mexicano tal vez, bueno, empieza a consumir contenido mexicano, porque puedes llegar, si desestimas al 100% todo lo que es el acento, la pronunciación, la fonética, y no consumes contenido, vas a empezar a fosilizar estos errores, que es lo que pasa con el que aprende de manera tradicional. El gringo accent se genera porque aprendes de manera tradicional. No sé, una clase con 20 personas, no tienes la oportunidad de practicar, sino que simplemente tienes un libro, un cuaderno y revisas, ok, el verbo ser, el verbo estar, ok, lo repito un par de veces y te quedaste con eso de que estar es star. Y entonces, por años repites ese error y ya después es muy difícil que tú te puedas desmarcar de ese tipo de pronunciación. Pura memoria muscular después, ya muy difícil. ¿Saben que recuerdo a un estudiante,
Y aquí quiero poner sobre la mesa qué priorizar, ¿no? Porque recuerdo un estudiante que trataba de hablar colombiano y cometía errores gramaticales y conceptuales, o sea, bastantes errores, pero su prioridad era sonar como un colombiano, ¿no? Ahora digo, no sé si eso estaba tan bien, o sea, yo diría, porque se comprendía menos. Entonces, no sé, ¿tú qué priorizarías si por lo menos hoy aprendieras a hablar inglés de cero? ¿Tu acento americano o británico o, no sé, la estructura? Exacto, exacto. Creo que va muy de la mano con lo que dijo Oz adelante. Por ejemplo, para nosotros, como hispanos hablantes, la T hace toda la diferencia. Hay más de un ejemplo que he visto desde la escuela hasta la actualidad de profesores que tot es lo mismo que thought. ¿No? Sí. Entonces, creo que acá es exactamente lo mismo, ¿no? Hay una parte en donde eventualmente vas a llegar a esa pared donde no se entiende lo que quieres decir. Estás queriendo buscar esta palabra o esta otra. Y ahí es importante, incluso Un buen punto. trabajándolo las dobles R y demás. Pero definitivamente hay una parte donde, y creo que muchos estudiantes de nuevo lo saben, lo tienen muy presente, de que es importante para hacerse entender como nativos, como a ellos les gustaría. Creo que es importante, pero no hay que obsesionarse, ¿no? Sí. Creo que hay que trabajarlo, pero que no te frustre, que no cuarte de alguna manera tu camino de aprendizaje, porque si no, si te obsesionas, te vas a frustrar. Claro, en el momento en el que hablar con un acento pasa a ser tu prioridad y le pasas por encima a otras cosas que son importantes para comunicarte, pues estás cometiendo un error. Yo creo que cualquier aprendiz debe concentrarse siempre en qué tan comprensible eres Sí. a la hora de comunicarte, y para hacer eso tienes que primero aprender a cómo comprendes, tu nivel de comprensión, mejorar tu nivel de comprensión desde el principio, y después lo que mencionabas, ¿no? Después, ¿qué pasa si empiezas a hablarle colombiano a alguien que es de El Salvador o de México? Pues al final como que no vas a Sí. tener ese impacto que quieres, tal vez la persona no te va a entender nada, ¿no? Probablemente. Yo a eso no lo entendía. Muchas veces no lo entendía, pero fue un buen intento. Ahora, obviamente, de nuevo, bancámoslo el que no te debe obsesionar, pero es importante, ¿no? Ahora hablemos de algunas técnicas para trabajar, no sé si eliminar sería la palabra, pero para trabajar tu acento, ¿no? Vamos a darles algunas recomendaciones que hemos recopilado por aquí, ¿no? Empezando con una que mencionó el buen Fer, que es shadowing, ¿no? Básicamente está enfocado en pronunciar como lo haría un nativo, un ejercicio bastante común, ¿no? Y bastante efectivo. Creo que lo hemos visto en clase y me llama la atención. Estoy pensando ahorita mismo en Gavin, que ha cambiado. Primero hablaba argentino muy bien, después habla venezolano muy bien. Tremendo. Punta de shadowing. ¿Qué otro tenemos por allí? El shadowing es buenísimo, es una de mis favoritas. También tenemos el feedback directo, ¿no? Cuando estás con tutores nativos o amigos, familiares, preguntarles, ¿no? Hey, como que, o tal vez pedirles que, che, Fer, pronuncia esto. ¿Cómo dirías Muy buen punto. callejón? Y Fer, no sé, callejón. Entonces, ok. Ya no sabes. Me di cuenta. Ok. Creo que tiene que ver algo. No, a ver, yo no soy músico, pero cuando era niño aprendí un poquito a tocar cuatro, guitarra y percusión. Y era muy importante ese feedback. O sea, para tú poder generar un sonido o una nota en particular, necesitas descubrirla, necesitas saber cómo suena eso, cómo suena un do o un re. Entonces, por eso esto del feedback con algún nativo directo me parece muy bueno. ¿Qué otro tienes por ahí, Fer? Tenemos trabajar un sonido a la vez, la ñ, la R, la doble L, la G. ¿Sí? ¿Has tenido una clase donde un estudiante te diga, quiero hoy enfocarme en R's o en ñ? ¿Ha pasado? No particularmente con ese enfoque, pero por ejemplo con lecturas, cuando vamos con estudiantes que sí les gusta leer y efectivamente tienen este problema, es lo que más abarcamos y es en donde un párrafo pasan a ser 20 minutos porque estamos trabajando en eso.
Sí. Muy bien, Así que, muy interesante. Obviamente, si ustedes quieren practicar su pronunciación, si quieren mejorar su acento, lo pueden hacer en Words Across directamente. Pueden agendar una clase gratuita hoy y comenzar con Fernando si quieren. Sí. Muy bien. También hay otro punto, ¿no? Bueno, lo tocaba Fer, énfasis en la lectura. Creo que la lectura en voz alta es una de las cosas que más ayuda a mi inglés. De verdad, y genuinamente lo digo. Porque uno como que se da cuenta de sus propios errores, ¿no? Y lo hacemos cuando grabamos un video aquí en inglés, como que, hey, esta palabra la odio, me cuesta, pero la repites y estás consciente de ello, ¿no? Te das cuenta de tus errores, a veces no te das cuenta de los errores, pero algo importante de la lectura en voz alta es que te da un poquito de confianza y de kilometraje, ¿no? Porque cuando estás con la mente con lo del gringo accent, y vas a hablar con un nativo, estás tal vez pensando demasiado en eso y te sale mal, ¿no? Entonces, si tienes algo de práctica ya, va a ser más fácil también. Remueves la parte de ansiedad y puedes verdaderamente concentrarte en hacer bien el sonido. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué otro tenemos por ahí? ¿Y qué más tenemos acá? Grabaciones, grábate hablando español, estudiarlo, el feedback, lo que hablamos antes, y evitar totalmente hablar inglés durante cierto tiempo, que sabemos que eso viene particularmente de nuestro amigo, el input. Sí, ¿verdad? está Que bueno. tenemos. Así es. A ver, como forzarte a hablar español. Por cierto, traigo a mi cuñada de vuelta. Cuando ella es consciente y quiere realmente pronunciar, o sea, pero tiene que hacer un esfuerzo, lo trae y dices, pero ahora, y empieza, o sea, se transforma. Es muy loco. Voy a pedirle una grabación, ojalá para este episodio, pero no lo creo. Muy bien. Entonces, como conclusión, creo que convenimos los tres. Es importante, no te obsesiones. Sí. Hay algunas herramientas para mejorarlo, para trabajarlo. Una pregunta rápida. ¿Ustedes creen que con la práctica, con el tiempo, es algo que van a absorber, va a pasar así como de la nada? O sí, ¿no? Yo creo que... Sobre todo consumiendo contenido. Sí, yo creo que si consumes contenido, si tienes inmersión del español en este caso, vas a lograr remover algunos de esos vicios o errores en pronunciación poco a poco. Gente que toma sus clases diario. Yo he visto, Shannon habla venezolano, Gavin, hay un montón de ejemplos así, ¿no? Sí, sí. Yo creo, al fin de cuentas, porque existe también el estudiante que no le importa eso. Entonces, el progreso puede ser el mismo sobre el idioma, pero si efectivamente estamos hablando de este grupo que está, si se quiere, perseguido con esta idea de no quiero tener este acento gringo, diría, en su mayoría lo logran, porque efectivamente les importa tanto que están haciendo estas prácticas, están consumiendo este tipo de contenido. Totalmente, totalmente. Pero bueno, señores, ustedes comenten qué estrategia usan para trabajar su acento. ¿Tienen algún secreto? ¿Les importa o no les importa? Déjenlo en sus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Words Across Spanish Podcast. Adiós. Nos vemos. Chao.